en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 2. El porqué de la santidad. En cuanto a Dios, la santidad no tuvo comienzo ni tendrá fin, siendo que forma parte de la misma naturaleza de la divinidad. Éxodo 15:11. A Dios se le considera el santo. Se le refiere a Dios usando este término por lo menos 30 veces. Salmo 89:18. En Dios no existe el pecado. Entonces la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. Levítico 19:2. Dios es la fuente inagotable de la santidad. De Él emana la santidad. Se comunica al hombre a través del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Adán fue hecho un ser santo, inocente y sin pecado. La caída del hombre precipitó la necesidad de un Salvador y la necesidad de generar la naturaleza caída del hombre. Génesis 3:15. El pecado y la naturaleza caída del hombre son enemigos de la santidad. Todo ser humano, después de la caída de Adán, con la excepción de Jesucristo, ha nacido con una naturaleza propensa al pecado. Romano 5:12 al 19, Romano 3:23. La naturaleza caída del hombre está viciada conforme a los deseos engañosos, pero a través del nuevo nacimiento se transforma en un nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Este proceso sucede en parte al obedecer el plan de salvación, Hechos 2:38, y subsecuentemente en forma progresiva al despojarnos del viejo hombre con la ayuda del Espíritu Santo, proceso que se determina por grado de consagración personal de cada creyente. Segunda de Corintios 7:1, Tito 2:12. La santidad del creyente halla sus raíces en la santidad de Dios. El apóstol Pedro recalcó: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:14 al 17. Podemos ver que la santidad se origina en Dios y se le ordena al hombre usar cualidad intrínseca de Dios como el modelo perfecto. Ser santo es un mandato divino, no una preferencia humana. Existe en el mundo un conjunto de ideas, filosofías, actitudes y conducta que simplemente no armonizan con la vida cristiana, así revelada con la palabra de Dios. Es de estas características propias al mundo que el creyente debe separarse o apartarse. Primera de Juan 2:15 al 16. También se involucra la separación de actitudes y pecados relacionados a la vieja naturaleza, es decir, viejo hombre, y el desarrollo de la nueva naturaleza, es decir, nuevo hombre, en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17, Efesios 4:22 al 24. También Colosenses 3:9
al 10. La santidad tiene dos propósitos. Al decir que la santidad tiene dos propósitos, sencillamente reiteramos que se manifiesta principalmente de dos maneras prácticas en la vida del creyente. Un propósito es el de separarse o apartarse del mundo, y el otro es el de separarse o apartarse hacia o para Dios. El creyente tiene que capacitarse en el uso de ambos propósitos de la santidad. Los hombres valientes de David usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Primera de Crónicas 12:2. Habían desarrollado la destreza en el uso de ambas manos para pelear con mayor efectividad en contra de sus enemigos. El creyente, para ser efectivo en la pelea en contra de esta carne, tiene que aprender a luchar empleando los dos propósitos de la santidad. Algunos hermanos creen equivocadamente que la santidad solo abarca alejarse del mundo. Se preocupan por cumplir con esa parte de la santidad a expensas de la otra, el acercarse a Dios mediante la consagración personal. Debemos entender que el acercarse a Dios es lo que produce cada vez más en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada con sus vicios y pecados. No nos engañemos, la santidad no se consigue solamente por medio de tratar de alejarse del mundo, sino que es el resultado del nuevo nacimiento y la subsiguiente entrega a Dios de parte del creyente, que produce en él un deseo para dejar el mundo. Una experiencia genuina del nuevo nacimiento es primordial para el desarrollo de la santidad. Sin una experiencia de salvación, todo intento de vivir en santidad es nada menos que el uso de la fuerza humana para represar los deseos de la carne. La santidad bíblica no es el ascetismo, no es dedicarse a una vida austera o separarnos de la vida cotidiana o practicar ciertos ejercicios religiosos que tienen por fin el alejamiento del mundo. Pablo se pronunció contra el ascetismo en Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas del hombre, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo, vivir en retiro o recolecto, las penitencias, el ejercicio corporal y otras disciplinas, tal vez tienen algún beneficio en el desarrollo disciplinario, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne se controlan por someterse al poder del Espíritu Santo que reside en su vida. Una falta de consagración personal después del nuevo nacimiento atrofia el desarrollo de la santidad en el creyente. He aquí la razón por qué muchos cristianos nuevos nunca progresan en la santidad, no usan el propósito de acercarse a Dios mediante la consagración personal, lo que no permite un alejamiento del mundo en ellos. El éxito total en esta batalla espiritual
se logra usando los dos propósitos de la santidad. Los dos propósitos de la santidad. 1. Separarse del mundo, salir de en medio de ellos, apartaos. Corintios 6, 17. 2. Apartarse a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romano 12:1. 3. Salimos del mundo, el propósito de negación, y nos presentamos a Dios, el propósito positivo. Dios siempre balancea un negativo con un positivo. La experiencia de Moisés y la zarza. Un ejemplo que la Biblia nos enseña. Al acercarse a la presencia de Dios, le fue ordenado: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Se refiere a la costumbre oriental de quitarse los zapatos antes de entrar en alguna casa. Mientras caminaban, el calzado venía en contacto con el polvo, ensuciándolo junto con los pies. Se quitaban el calzado y lavaban sus pies al entrar en alguna casa. Los zapatos representan nuestro contacto con lo terrenal o con el mundo. Dios le indicó a Moisés que tenía que quitar su calzado o santificarse antes de entrar en su casa o a su presencia. Al acercarnos a Dios, tenemos que santificarnos. Venimos del contacto con el mundo a diario y tenemos que separarnos de la inmundicia al entrar en la presencia de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Despojaos del viejo hombre, desechando la mentira, quítese de vosotros la amargura. Efesios 4:21 al 32. Estas son cosas que tenemos que quitar para acercarnos a Dios. No podemos esperar que el Espíritu Santo nos vaya a obligar a la fuerza a cambiar ciertas prácticas que no le agradan a Dios. Pablo nos impone la responsabilidad de quitar estas cosas de nuestras vidas. Nosotros tenemos que quitarlas. Si quedamos esperando que el Espíritu Santo quite estas cosas, tal vez nunca dejaremos de hacerlas. Es fácil echarle la culpa al Espíritu Santo y decir: el Espíritu Santo todavía no me ha quitado esas cosas. El Espíritu Santo todavía no ha hablado sobre eso. La ordenanza es: quitad, y teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos permite despojarse de prácticas que claramente no agradan a Dios. Resultado que se obtiene por medio de nuestra sumisión al Espíritu que mora en nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Hay dos elementos involucrados en este encuentro: el Espíritu Santo de Dios representado por la zarza que ardía, la voz de Dios que le indicó a Moisés que tenía que santificarse y que le decía que tenía que quitarse los zapatos. Fíjese que el Espíritu Santo y la voz de Dios, es decir, la palabra de Dios, trabajaron en armonía para producir la santidad como resultado en Moisés. Pero fue Moisés que tuvo que agacharse, someterse al Espíritu y a la voz de la palabra y quitar su calzado. Dios no le quitó lo terrenal, es decir, su calzado. Él mismo tuvo que quitarlo con la ayuda del Espíritu y la palabra.
No es solo el deber del Espíritu Santo quitarnos las cosas mundanas. Es nuestro deber quitárnoslas con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que agacharnos ante el Espíritu Santo y la palabra, sometiéndonos a Dios. No todo lo relacionado a la santidad necesariamente tiene que ser negativo. Podemos decir que la separación del mundo es el lado negativo, mientras la separación o consagración hacia Dios es el lado positivo. Así, la santidad es negativamente la antítesis del pecado y positivamente la entrega completa a Dios. Separarse del mundo tiene que ver con un alejamiento del sistema mundanal con su pecado. Separarse de Dios tiene que ver con un acercamiento al Señor, con el deseo de ser más con Él, de manifestarse en nuestras vidas el fruto del Espíritu o las cualidades de Jesús, nuestro ejemplo. Al buscar la santidad, vamos de algo, es decir, del mundo, hacia alguien, es decir, a Dios. Ambos propósitos de la santidad son básicamente en la vida cristiana. No debemos enfocar solamente lo que el cristiano no debe hacer, sino lo que puede llegar a hacer. La santidad tiene que tener un objetivo, un blanco o meta. La meta de Dios por medio de la santidad es conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. No debemos conformarnos a los deseos que antes tuvimos, estando en nuestra ignorancia. Primera de Pedro 1:14. Antes ignorábamos las verdades de la palabra de Dios, viviendo nuestras vidas usando el modelo y patrón de los deseos e impulsos de la vieja naturaleza o de la carne. Pero ahora nos conformamos a la imagen del varón perfecto, Jesús.